lo que vamos a ver en este ejemplo es la realización de cero. Cero, vamos hasta crear las clases de cero, los objetos, todo lo que es el diseño de los constructores, los métodos, las propiedades, getter, etcétera, 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 de cero, 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 donde vamos a apuntar en la construcción y la relación entre listas, ¿sí? Todo lo que vamos a hacer, todo lo que estuvimos trabajando, desde lo que es la parte de backend, si bien nos estuvimos abocando mucho a lo que es, desde ya como lenguaje, trabajamos siempre con Java, y todo lo que es la parte del diseño, la idea principal es que poder desarrollar listas y relacionarlas como propiedades en nuestras clases. Porque, ¿cuál es la idea? Simplificándolo y poniéndolo de una manera muy simple, gracias a la lista, se nos permite crear una relación de uno a muchos en dos o más clases. Por ejemplo, y el trabajo que vamos a ver a continuación, crear un profesor, ¿sí? Y un estudiante como clase, como lo que es diseño general. Lo interesante de esto es que podemos relacionar desde la propiedad del profesor uno o muchos estudiantes. Como lo venimos aprendiendo previa a las listas, podemos poner como propiedad a un profesor un alumno. Entonces, está muy bien, está perfecto, es interesante porque podemos crear un profesor y a este profesor relacionarle, asignarle un alumno. Pero en la realidad entendemos que, salvo alguna excepción muy rara, tenemos muchos alumnos para un profesor. Entonces, claro, necesitamos algún objeto, ¿sí? Algún tipo de propiedad que soporte este peso, esta necesidad. Si simplemente lo hacemos con una propiedad de tipo, podemos incluir un objeto de ese tipo. En cambio, si metemos una lista de este tipo, podemos meter muchos objetos de este tipo, lo que nos queda ya esta relación de uno a muchos. Luego está el tema, bueno, de cómo acceder a cada una de estas, a cada uno de estos objetos que va a estar dentro de esta lista. Quiero decir, tenemos un profesor, tenemos una lista de alumnos y en esta lista tenemos muchos alumnos. ¿Cómo accedemos a cada uno de estos alumnos? No sé, al primero, al último, si los queremos recorrer todos, etcétera. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer nosotros, en principio es, vamos a crear un nuevo proyecto, lo vamos a hacer de cero, vamos a darle de nombre profesores, da igual el nombre que le quieran dar al proyecto, y vamos por partes. Vamos a crear nuestra primer clase general. Vamos a empezar por profesor, ¿sí? Por una cuestión de que, a ver, el, los alumnos van a estar incluidos en el profesor, recordando que vamos a tener muchos alumnos para un profesor. Y el mismo ejemplo tranquilamente lo podemos relacionar a empresa y empleados. ¿Sí? Tenemos una clase empresa donde tenemos muchos empleados, que fue el ejemplo que hicimos completo y que debíamos terminar, que les ha quedado de trabajo, donde podemos ver la relación entre cada uno. Son prácticamente iguales, todo lo que es modelo, todo lo que es concepto, trabajan todos de manera muy similar. Quiero decir, si aprendemos y entendemos cómo crear una clase con sus relaciones, después que esa clase sea un profesor con muchos alumnos, una empresa con muchos empleados, un médico con muchos pacientes o lo que fuera, es igual, es prácticamente igual. Y esto se lo debemos a los patrones principalmente, que es algo que vamos a ver en algún momento. Ya les voy tirando la idea para que ya se vayan haciendo, eh, eh, ya vayan curioseando si quieren por ahí el tema de los patrones, que lo vamos a ver en algún momento, que nos permiten esto de realizar este trabajo, este diseño una vez y luego aplicarlo de una manera muy similar o prácticamente igual en distintos ejemplos. Entonces, bueno, vamos por partes. Vamos a crear entonces eh, vamos a crear nuestra primera clase. Dijimos que vamos a crear un profesor. Vamos, eh,
a lo que hemos trabajado siempre. Vamos a darle las propiedades a este profesor, ¿no? Estos valores que le vamos a asignar a esta clase, a este futuro objeto, donde, a diferencia de los métodos, que van a ser las funciones, que van a ser estos qué puede hacer esta clase, este profesor, estas acciones, estos verbos, vamos a comenzar con las propiedades, que son justamente estas variables, estas propiedades que puede tener este profesor, donde le vamos a asignar diferentes valores. Bueno, ¿cuáles son estas propiedades? ¿Cuáles son estos valores que puede tener un profesor y que se les puede modificar a medida que vamos trabajando con dicho objeto? Pues uno de los típicos que se me ocurre, y muy básico, es un nombre, un apellido, un nombre, apellido, ¿qué más puede tener? Vamos a ponerle un número de documento. Vamos para ir jugando un poco con distintos tipos, y acá recuerdo algo que estuvimos trabajando en la última clase desde lo que es JavaScript, pero aquí aplica de la misma manera. Aquí, por más que estemos ya trabajando en distintos lenguajes, los tipos internamente funcionan igual en los distintos lenguajes, sea JavaScript, sea Java, sea C Sharp, sea Python. Sí, vamos a poner otro tipo de datos, ¿no? Ya creamos tres tipos string, tres propiedades diferentes pero del mismo tipo. Vamos a crear por ejemplo un boolean, o sea, estos valores que solamente son verdadero o falso, true o false, y vamos a suponer que tiene una propiedad alta, ¿no? Donde manejamos si el profesor está dado de alta en la universidad todavía o no, y vamos a agregar alguna otra propiedad, por ejemplo un int. Todos los vamos a poner de tipo privado, ¿sí? La idea de que la propiedad sea privada, esto es el scope, el alcance de la propiedad. La idea es que esta propiedad, nombre, apellido, número de documento, alta y todos los que vayamos creando, solamente sean accesibles desde la misma clase. Lo que, recordemos, esto nos obliga a crear los getters y setters de todas las propiedades. Entonces vamos a poner, dijimos un int, y le vamos a poner por ejemplo id, y recordemos que podemos utilizar muchísimos otros tipos de propiedades. Dejo para que recordemos, para que busquemos y recordemos JavaScript, lo dado con Gonzalo, qué otros tipos de datos tenemos. En este caso utilizamos uno de los más comunes, digamos, el string, boolean y entero. Perfecto. Lo primero, ¿no? que le vamos a dar a estas propiedades, que son de tipo privada, por lo que no vamos a poder acceder a dichos valores desde ni siquiera las subclases, ¿sí? Ni siquiera de las subclases, por ser privadas. Bueno, necesitamos alguna manera de acceder a dichos valores, por lo que vamos a crear los getters y setters, lo que nos permite acceder a los valores de dichas propiedades. Listo. Ya ahora, al crear el objeto, puedo acceder a estas propiedades, a número de documento, alta, al ID, etcétera, etcétera. Voy a presionar control S para que se guarde todo por las dudas, y no nos vamos a olvidar de crear un constructor. Que en este caso voy a hacer dos cosas. Voy a crear un constructor vacío y un constructor al cual le vamos a poder dar parámetros, que eran los parámetros, estos valores que damos a dicho constructor o a método, para que al tomarlos pueda manipularlos, calcularlos, acceder a ellos, etc. ¿Cómo creamos un constructor? Clic con el botón derecho, generar constructor, y a ver, vamos a crear, como para hacer uno bien simple, uno donde le vamos a dar un nombre y un apellido. ¡Pam! Listo, tenemos un constructor al que le damos el nombre y el apellido, y nada más. Esto quiere decir que para crear un objeto de tipo profesor, le vamos a tener que dar un nombre y un apellido. No vamos a poder crear un objeto de tipo profesor si no le damos un nombre y un apellido.
Ahora vamos a ver cómo creamos este objeto. Bueno, y aquí está el tema de lo más interesante, lo que queremos asignar a nuestra clase con todas estas relaciones. Nosotros aquí tenemos un profesor al cual le queremos asignar muchos alumnos. Pequeño detalle, a ver, esta clase de alumnos, y tener en cuenta que esta clase que vamos a crear va a ser un tipo de datos, de la misma manera que tenemos un string, de la misma manera que tenemos un booleano, de la misma manera que tenemos un entero, vamos a tener un nuevo tipo de datos que es alumno. ¿Sí? Esta clase que vamos a crear va a ser un tipo de datos, y eso es muy importante de entender. ¿Mm? Podemos comparar como clase a la clase alumno que vamos a crear ahora como un string. ¿Bien? Bueno, ¿cómo hacemos para crear esta clase alumno? La cual también va a tener sus métodos, sus propiedades, sus getters, sus setters, igual que como hicimos con profesor. Y de hecho tiene que ser igual porque también es una clase y todas las clases se crean iguales, con sus constructores, con sus getters, con sus setters, todas iguales. Como hicimos con profesor, clic con el botón derecho arriba de source, new, Java class, y le damos el nombre a nuestra nueva clase. Dijimos que era alumno. Perfecto. Bueno, ¿qué propiedades puede tener un alumno? Y se me ocurre lo mismo, ¿no? que un profesor. Ya para empezar, un nombre va a tener seguro, un apellido va a tener seguro, un ID podríamos ver, quiero decir, va a tener propiedades y métodos seguramente también, pero ya se me están ocurriendo propiedades donde tanto el alumno como el profesor las van a compartir. Y aquí entra el concepto importantísimo de herencia. ¿Sí? Entonces, algo me dice que alumno y profesor comparten métodos y propiedades, lo que los hace de alguna manera, no vamos a llamar por ahora del mismo tipo, pero como si cada uno de ellos tuvieran por detrás el mismo tipo. Claro, claro, el alumno tiene nombre, apellido, el profesor tiene nombre, apellido. ¿Esto por qué? Porque tanto un alumno como un profesor, los dos podemos decir que son personas. ¿Sí? Alumno y profesor, los dos son personas. Entonces, esto ya me da la pauta de que sería mucho más interesante dentro de lo que es el modelo, dentro de lo que es el diseño, en vez de crear una clase de alumno y otra clase de profesor, donde ninguna de ellas tenga relación con la otra, crear una superclase que tengan estas propiedades, estos métodos y propiedades en común, y que alumno y profesor extiendan de esta persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a dejar alumno en suspenso. Total, es esto algo completamente válido, ¿sí? Puedo crear una clase y luego ir completándola. Pero voy a hacer lo siguiente. Voy a crear, como pensamos recién, una clase persona. Y esta clase persona va a ser la que va a tener estos métodos. Por ejemplo, para hacerlo simple por ahora, pero el concepto es el mismo, tengamos 1, 10, 20 métodos y propiedades, vamos a poner solamente un par, donde le vamos a dar un nombre, un apellido, porque claro, una persona, cualquier persona, todos sabemos que tiene un nombre y un apellido. Entonces, ya crea esta clase general, persona. Por supuesto, siempre, una vez terminada, una vez diseñada, voy a crear el constructor, voy a crear los getters y setters. Eso es algo muy mecánico que tengo que hacer indistintamente la clase que cree. Yo creo una clase, creo sus propiedades privadas, sus métodos, sus constructor siempre, métodos getters y setters siempre. Entonces vamos ahora con el constructor, y al constructor aquí le voy a dar el nombre y el apellido. Entonces una vez generado
el nombre y el apellido. Ay, disculpen, me salió el chat. De nuestra persona, voy a hacer lo siguiente. Esta clase de persona que está por encima, que es la que acabo de crear en este momento, voy a crear las subclases. Una ya la tengo creada, profesor, y otra también ya la tengo creada, pero está vacía, que es alumna. Alumno, le voy a pedir que extienda de persona. Entonces, perfecto, tengo profesor, que ya lo tenía, profesor, extends de persona, y claro, a ver, cuidado con esto. Primero, y el constructor, como que algo acá no le va a gustar, porque estoy metiendo una superclase, luego de haber construido la clase que está por debajo. Esto no hay problema, se lo voy a quitar y la vamos a volver a generar de ser necesario. Alumno, y el alumno también extiende de persona. ¿Sí? Para eso creamos esta clase persona que está por encima. ¿De quién extiende? Bueno, justamente, un alumno extiende de persona. Porque esto es una ayuda, ¿no? que nos da el IntelliJ. ¿Qué es lo que no le gusta aquí? ¿Qué es lo que se está rompiendo? Me dice, cuidado, espera, si vos vas a extender de persona, tenés que sobreescribir, tenés que literalmente volver a escribir. No es más que hacerle caso al IntelliJ y decirle, sobreescribí el constructor de la superclase, o sea, de la clase esta que está por encima. Le damos para que lo cree, que mache con la superclase, lo va a hacer todo solo automáticamente, perfecto. Y en profesor lo mismo, vamos a tener que crear el constructor macheando con el super. Y vemos que la clase persona, que es esta clase que está ahí por encima, ¿no? Más que general, que va a tener muy simple dos propiedades, nombre y apellido, vamos a disponer de profesor que extiende de persona, o sea, persona está acá arriba y profesor si es una subclase de persona, y vamos a tener al alumno que extiende también de persona. Vamos a tener que sobreescribir el constructor que tenemos en persona, el cual lo hace automáticamente, ¿sí? Donde le va a dar justamente a la propiedad nombre y apellido que están por encima dichos valores. Entonces tenemos ya nuestra clase general, persona con sus getter, setter y al menos un constructor. Tenemos la clase profesor que extiende de persona, hereda los métodos y propiedades, y alumno que extiende también de persona. Bueno, a ver, vamos a completar alumno, que quedó ahí muy vacío. ¿Qué propiedades le vamos a dar al alumno? Bueno, un alumno, cualquier alumno tiene un nombre, ¿no es cierto? Un momento, ya extiende de persona, no es necesario nombre. Perfecto, bueno, un apellido, también hereda de persona. ¿Sí? Fíjense cómo nos ahorramos de escribir código gracias a esto. En este ejemplo, solamente son dos propiedades, por ahí no hubiera sido tanto. Imagínense si hubieran sido 20 métodos, 20 propiedades, ya tenemos todo resuelto. No tenemos que volver a escribir todo nuevamente. Pero le vamos a dar alguna propiedad alumno propia de un alumno, como para diferenciarlo de un profesor, porque si no, como que abusamos un poco de la herencia, hereda todos los métodos y propiedades, pero vamos a darle a nuestra clase, alumno, algo que sea propio de un alumno. Y se me ocurre, bueno, que un alumno puede tener una nota. Mucho cuidado, lo vamos a poner como privado. Disculpen, private int nota. Uno solo lo vamos a poner para hacerlo bien simple. Entonces, a ver, nuestro alumno que extiende de persona, la persona tiene un nombre y un apellido. Nuestro alumno, aparte de tener un nombre y un apellido, que es lo que tiene una persona, va a tener una nota. Perfecto. Bueno, importantísimo siempre, recuerdo, los getters y setters. Siempre getters y setters. Perfecto. Y vamos a ver al profesor. Y aquí entonces, por supuesto, le voy a quitar el nombre y el apellido. ¿Por qué? Voy a hacer una cosa así como un profesor
¿No tiene un nombre y un apellido? Por supuesto que sí, pero si extiende de persona, si extiende de persona, no es necesario agregarlo. Si justamente, si el profesor extiende de persona, hereda el nombre y el apellido de dicha persona, y un profesor tiene ya el nombre y el apellido. Por supuesto, voy a tener que quitar ahora todos esos getters y setters. ¿Por qué? Y porque, vuelvo, esas propiedades están en la superclase. Ya los getters y setters están creados en la superclase. Son propiedades de la superclase que ya caen gratuitamente a profesor por extender de persona. Repito, todos los métodos y propiedades que tengamos en la clase persona van a caer en profesor. ¿Por qué? Porque extiende de persona. Entonces, fíjense todo el código que quitamos gracias al extends, ¿sí? Vamos entonces a dar un repaso general a lo hecho hasta el momento. Tenemos una clase persona, la cual tiene un nombre y un apellido. Cualquier persona que yo conozca, ¿sí? ¿Qué indicio nos da esto? No importa de dónde provenga el objeto, si es una persona, tiene un nombre y un apellido. Está bien, es lógico. Este es lógico. De dichos, creo el constructor y creo todos los getters y setters de la o las propiedades que ya dijimos por defecto vamos a hacerlas siempre privadas para que el valor solamente se pueda acceder de dicha clase. Terminé. Puse nada más que dos propiedades. Podría haber puesto 20 propiedades y 50 métodos. Da igual, la funcionalidad se va a trabajar siempre de esta manera. Voy a crear ahora un alumno y un profesor, las cuales los dos van a heredar, van a extender de persona. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto un alumno, y sigamos con la lógica, tanto un alumno como un profesor van a ser una persona. Estoy de acuerdo, ¿sí? Un alumno y un profesor, las dos son personas. Pero cada clase en sí va a tener funcionalidades que diferencian una de otra. Quiere decir, un profesor es una persona, estoy de acuerdo. Un alumno es una persona, estoy de acuerdo. Bueno, pero también tienen sus diferencias entre ellos. Si bien los dos son una persona, tienen diferencia entre ellos. ¿Cuáles? Bueno, que un alumno tiene una nota, el profesor no tiene una nota. De hecho, el profesor es el que pone la nota. Y el profesor va a tener un número de documento, una alta y un ID. Podríamos decir, no, un momento, pero el alumno también tiene un número de documento. Pues en ese caso tendríamos que poner esa propiedad en la superclase. Terminado ya un poco, esto no es más que repaso de todo lo visto desde el año pasado y tal vez un poco más avanzado a los detalles que vimos este año. No hay conceptos nuevos, ¿sí? Clase general, subclases, métodos, propiedades, constructores. Y aquí viene algo muy interesante que es lo que vamos a agregar, lo aprendido este año, que es cómo dar como propiedad un tipo de datos de tipo clase. ¿Sí? Un tipo creado por nosotros, literalmente creado por nosotros. A ver, un profesor, dijimos, puede tener relacionado un alumno. ¿Qué quiere decir esto? A ver, un profesor tiene un número de documento. Un profesor tiene un alta y un profesor tiene un ID. Y un profesor tiene un alumno. De la misma manera que tiene un número de documento, que tiene un alta, que tiene un nombre, un apellido, una dirección, lo que fuera, tiene también asignado como propiedad un alumno. ¿Qué quiere decir? Que al asignarle este alumno, este objeto de tipo alumno, en esta relación, en este caso sería de 1 a 1, lo cual sería válido, pero incompleto. Entendemos que un profesor puede tener muchos alumnos.
¿Qué necesitamos o cómo podemos hacer, o mejor dicho, qué objeto nos proporciona Java? Y esto funciona prácticamente igual en Python, en C Sharp o en lo que fuera, que nos permita crear o asignar muchos objetos en, en, en dicho en este objeto que permita muchos objetos de un mismo tipo. Este tipo de objeto puntual se llama lista. Es muy similar a un arreglo, que lo hemos visto también el año pasado, donde en este caso en la lista nos permite de una manera dinámica, muy potente, pero a su vez, a diferencia del arreglo, de una manera dinámica agregar y quitar objetos. El arreglo no nos permite agregar todos los objetos que necesitemos o quitarlos en tiempo de ejecución. Uno al arreglo le da una cantidad de 10 espacios y ahí llegamos, ¿sí? Si queremos poner 11 no podemos, y si ponemos 9 desperdiciamos un espacio. La lista, vamos metiendo la cantidad de objetos que necesitamos plus muchas funcionalidades que todavía no hemos visto, pero que es muy potente y que la vamos a ir avanzando a medida que hagamos cosas más complejas. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro alumno, pero acá está el tema. Nosotros no necesitamos que quede incompleto poner un alumno en un profesor. Lo que vamos a asignar es una lista de alumnos a nuestro profesor. Bueno, esto es propio del entorno y lo que es Java. Tenemos que importar la clase correcta. Todo esto lo hemos visto paso a paso en clase. Entonces vamos a ver que ahora podemos utilizar dicha lista, y tan simple como esto podemos crear un objeto de tipo profesor y asignarle una lista de alumnos. Tan simple es la teoría, ahora vamos a ver desde la práctica, ¿no? La práctica por ahí se complica un poco, pero conceptualmente no es ni más ni menos que esto. Tengo un profesor que extiende de persona, heredo todos los métodos y propiedades, tiene sus propiedades, el número de documento, alta ID, etc. Y una lista de alumnos. Véanlo de esta manera. Un profesor puede tener muchos alumnos. Y cierra, ¿no? Un alumno, un profesor, tiene asignado muchos alumnos. Bueno, vamos a ver si realmente es cierto esto de que tan simple, agregado, ¿no? Este concepto, ya puedo crear una lista de alumnos y asignárselo a este profesor. Y vamos a ver cómo asignar, cómo pedir las distintas posiciones de cada uno de los alumnos.